Está con nosotros la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bienvenida, Patricia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ministra, candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires. Así es. La pregunta que tengo para hacerle y que me preocupa mucho es ¿qué hacemos con Independiente? Tenemos que mirar la tabla al revés. Tenemos que mirar la tabla al revés, ¿no? Sí. Qué momento complicado estamos atravesando. Sí, horrible. Horrible momento. ¿Qué momento estamos atravesando en este momento como país? ¿Cómo me lo podría describir? Bueno, yo creo que Argentina comenzó un cambio muy paradigmático, un paradigma de una economía populista que generó pobreza hacia un paradigma que se utiliza en muchas partes del mundo y que genera sociedades con más ingresos, con más felicidad, con más posibilidades. Y vamos en ese camino, veníamos transitando ese camino con bastante rapidez, muy de shock, todo el año 2024, hasta abril, mayo de este año, cuando comenzó un bombardeo en el Congreso de la Nación con proyectos que lo que trataban de hacer era de cambiar, agujerear las bases fundamentales, filosóficas del plan económico, sobre todo el superávit fiscal, lo que desataría nuevamente un país inflacionario. Y ahí comenzamos, la gente perdió la oportunidad, por esta pelea política, perdió la oportunidad de que el país crezca más rápido, porque ya venía saliendo, y esto se amesetó un poco, algo que hoy siente la gente en su bolsillo, que el salario no alcanza para todo lo que necesita una familia de clase media o distintos sectores sociales, los comerciantes no están vendiendo lo que tendrían que vender. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos rápidamente salir de esta zona de incertidumbre. Las elecciones nos van a generar, esperemos, una mayor certeza de que a partir de estos segundos productivamente e ir mejorando la seguridad, que siempre es uno de los bienes más importantes en nuestro país, ¿no? Usted decía, habían avanzado muy rápido en la primera parte, por lo menos en el año 2024, en el 2025 se encontraban con estas dificultades. ¿Usted considera que empezaron a bombardear desde el Congreso algunas iniciativas? Da la sensación, visto desde afuera, que el kirchnerismo no apoyó ninguna de las iniciativas desde el principio, pero sí hubo partes de grupos políticos que sí acompañaron algunas de las iniciativas y que llamativamente para algunos empezaron a boicotear o votar en contra de lo que esperaba o de lo que pretendía el gobierno. ¿Qué pasó con esos partidos políticos? Porque imagino que del kirchnerismo no esperaban demasiada cooperación, pero ¿qué pasó con los otros partidos políticos que supuestamente estaban más cerca de lo que pensaba el gobierno que lo que planteaba el kirchnerismo? Bueno, ahí me parece que pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado, quizás nosotros en la construcción de una apoyatura política propia para el presidente, en la construcción de La Libertad Avanza, se chocó contra algunas fuerzas políticas que gobernaban provincias que podían o tenían un acercamiento. Eso me parece que es un tema a mirar y a pensar hacia el futuro. Y el segundo tema es que, bueno, digamos, también cuando el compromiso quizás no es demasiado profundo, bueno, hay quienes dicen, bueno, ¿y yo por qué voy a votar cosas que pueden, digamos, que apuntan a un buen largo plazo, pero que en el corto plazo a mí me comprometen a votar cosas que no tengo ganas de votar, porque parece que voto contra los universitarios, qué sé yo, cuando en realidad un presupuesto no se vota, una ley para un sector, es decir, un país se compone de un montón de sectores y el orden económico tiene que llegar a todos, no a una ley que apunte a un sector. Sí. Entonces, quizás para no votar en contra, decir, bueno, si el gobierno trabaja pensando en su fuerza política, yo pienso en la mía y entonces hago lo que quiero, independientemente de que esto le haya generado un retraso en el crecimiento de 46 millones de argentinos, ¿no? Claro. Así que, a ver, si lo queremos decir así claramente. Claramente, por favor. Culpas compartidas, hay que corregir esto.
y hay que armar una mayoría parlamentaria, tanto en diputados como en senadores, que pueda apuntalar, sabiendo que el kirchnerismo, difícil que te vote algo, ¿no? A todos los demás sectores que sí podés llegar a tener un acuerdo. Un error de comunicación porque hay mucha gente que está realmente convencida que el gobierno está atentando contra las universidades, que está atentando contra la salud pública, que quiere desfinanciar la universidad, que quiere desfinanciar al Garrahan, por ejemplo. Está instalado, hay gente que está convencida literalmente. Sí, pero también hay muchísima gente que está convencida que las universidades públicas funcionan, pero no funcionan como a cualquiera argentino le gustaría que funcionen, ¿no es cierto? Con más eficiencia, con más control de la cantidad de años de cada alumno, con digamos, con más presencia de los profesores titulares, con más innovación, con auditoría sobre los gastos. Así que me parece que eso está dividido. A ver, nosotros vamos a financiar las universidades y creo que se ha demostrado que ha habido un aumento en relación a otros sectores, inclusive en el presupuesto universitario. Ahora, también tiene que entrar un poquito la eficiencia y el control a las universidades. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Un alumno que vive en la Ciudad de Buenos Aires y va a la Universidad de Buenos Aires, vive en la Ciudad de Buenos Aires, está a un subte de llegar a su facultad. Un alumno que vive, no sé, en Carlos Casares, está a 400 kilómetros de la universidad. Los padres o la familia le tienen que comprar un departamento o una pensión o un lugar especial para que viva. O viajar o lo que sea. Viajar, la situación es distinta. Es distinta. Entonces, ese joven tiene las mismas posibilidades que el que vive a un subte de... No. Entonces, este tipo de cosas, que son las que hay que discutir, qué tipo de becas se tienen, cómo se puede utilizar bien el presupuesto, qué posibilidades tienen los que no tienen una universidad a unas cuadras de su casa. Es decir, todos estos temas hacen a la eficiencia, es decir, cuántos profesores titulares realmente dan cátedra y realmente están al frente de las cátedras, qué libertad de cátedra hay en las universidades, qué lógica ideológica, por qué tienen lógica ideológica las universidades cuando lo que tienen que ser son universales, el nombre lo dice. Así que son muchos temas a discutir, donde además el presupuesto por alumno no se puede solamente medir por cada alumno que ingresa, sino que habría que hacer un razonable cálculo entre cuántos ingresan y cuántos egresan. Claro, y cuánto tiempo tardan en egresar los que ingresan. ¿Cuánto tiempo tardan en egresar? Entonces son todos los temas que uno tiene que poner en debate en las universidades. Y las universidades son autónomas, sí. Bueno, pero la autonomía no significa que soy autónoma para hacer las cosas como yo quiero, sino como son necesarias para la sociedad en la que vivimos, para los alumnos que van, para los profesionales que necesita el país. Así que me parece que es un debate que quedó en una ley, ¿no? Financiamiento, y además por ley uno tiene que financiar que todo, porque el presupuesto es financiar todo. A ver, perfecto, financiamos a las universidades y los docentes de escuelas primarias y de los docentes de escuelas secundarias, ¿qué pasa? Que es el primer lugar donde se forma, donde si uno forma bien a los chicos, después van a poder tener muchas más posibilidades en la vida. Claro, se entiende. Ministra, usted fue ministra del gobierno de la Alianza, fue ministra del gobierno de Macri. ¿Qué ve distinto en este gobierno? ¿Por qué esta vez sí va a funcionar lo que todavía no funcionó en todos los gobiernos anteriores? Bueno, la Argentina tiene bastantes pruebas, ¿no?, de gobiernos republicanos, reformistas, que quieren un cambio contra lo que ha sido la hegemonía peronista, kirchnerista, digamos, desde 1983, para ponerle una fecha, ¿no? Y siempre ha habido una frustración de los gobiernos. El gobierno de la Alianza tuvo una enorme frustración, el de Macri menos, pero también tuvo una frustración porque no pudimos reelegir. Y ahí hay varios componentes. El primero es que el cambio siempre es resistido. Hay como una nomenclatura política, ¿no? Javier le dice casta,
corporación política que lo que hace es querer el poder a toda costa y que cuando no está en el poder hace huelgas generales. Ahora no hace más porque no los dejamos hacer piquetes, pero tuvieron 25 años la ciudad tomada, desorden, destrucción, impedimento de funcionamiento del Estado, bueno, todo lo que ha pasado durante los gobiernos que no son kirchneristas o peronistas. Entonces, este país tiene un desequilibrio democrático que ahora se ve de nuevo con el gobierno del presidente Milei. Lo que pasa es que este es un gobierno que va como más a fondo, es decir, no se deja, no retrocede frente al problema, sino que avanza. Entonces creo que, a ver, tuvimos una gran oportunidad con Mauricio Macri, quedó a medio camino, ahora tenemos una gran oportunidad y el 26, el domingo, no la dejemos a mitad de camino. Bien. Así como tuvo muchos años de gestión, tuvo muchos años también en campaña. ¿Qué ve esta campaña? Porque desde afuera de las elecciones es una campaña rarísima, es una campaña donde influye mucho el miedo. El miedo a que vuelvan o el miedo a Milei. ¿Hay que frenar a Milei o tenemos que evitar que vuelva el kirchnerismo? ¿Qué ve de esta campaña? Bueno, a ver, de toda la vida el miedo ha sido un elemento utilizado en las campañas Sí. Cuando uno no tiene un proyecto claro. Yo creo que acá la gran diferencia es que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Milei, tiene un objetivo claro, un proyecto claro, quiere hacer exactamente al revés de lo que pasó en la Argentina, de ser un país pobre a ser un país de ingresos medios y a ser un país rico. En contra de ser un país rico a ser un país pobre, cada vez con más gente dependiendo de subsidios, todo lo que pasó durante tantos años en la Argentina. Entonces, acá hay un proyecto claro. Entonces, ¿qué se quiere? Frenar eso, porque eso desestructura lo que ha sido la construcción de un gigante, donde uno encuentra toda la militancia kirchnerista y otras también de otros partidos políticos metidos en el Estado, como si el Estado fuera el refugio para la política, sacándole impuestos a la gente, ¿no? Impuesto. Entonces, creo que acá hay un proyecto y el frenarlo es volver a lo que ya conocemos. Entonces, nosotros hablamos y decimos que no queremos que vuelva el kirchnerismo, explicando por qué es mejor un sistema capitalista, un sistema donde crezcan las empresas, donde cuanto más empresas, más trabajadores, cuanto más inversión, mejores posibilidades para los argentinos, contra un proyecto que lo que hizo fue descapitalizar al país, es decir, lo dejó en la lona, para decirlo así mal y pronto. Entonces, me parece que el freno que plantea el kirchnerismo es un freno para volver a una Argentina que ya la conocemos. Era subsidio, piquete, desorden, zafaronismo y economía con la inflación que venga. Total, la gente a principio de mes tiene algo de plata, se la gasta y sigue de largo. Ese país versus un país con inversión, con posibilidades de que la gente haga el esfuerzo para trabajar, para estudiar, para desarrollarse, para vivir de otra manera, para tener la idea de, bueno, tengo un horizonte de crecimiento. Y eso se ve en un dato que para mí no es menor. Hasta el 23, la desesperación de las familias argentinas por la cantidad de argentinos y sobre todo jóvenes que se iban del país era total. Yo recuerdo esa campaña y no había un lugar, recorrí 3 veces la Argentina, un lugar de la Argentina donde no había, y hasta los más pequeños del país, donde no había un chico, una chica o una persona grande inclusive que se iba del país. Eso se frenó. ¿Por qué se frenó? Porque hay una expectativa, porque hay una esperanza, porque se ve que el camino que estamos llevando es correcto. Ahora, ese camino encontró piedras. Nadie pensaba, a ver, en el país de las piedras, adentro del Congreso, sí, claro, afuera del Congreso, encontró piedras. Bueno, ahora lo que tenemos que demostrarle a la sociedad es que estas piedras no son producto
de lo que estamos haciendo, Claro. sino que son producto de los que quieren frenar lo que estamos haciendo. Hubo piedras raras también, ¿no? En la elección a provincia estuvo Español y todas estas denuncias. En esta elección también la aparición de estas acusaciones con Espert. Digamos, ¿cómo ve usted esa situación? Bueno, a ver, yo creo que todo aparece en campaña. Me preocupa mucho, digamos, el aparato de inteligencia que tiene el kirchnerismo, porque, a ver, lo de Espert fue candidato en el 21 y en ese momento fue elegido diputado y esto ya existía. En el 23 fue candidato con Horacio Rodríguez Larreta, Carrió en la boleta y él como senador. Sí. Esto ya también existía. Sale ahora. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, tomamos una medida correcta, que fue decirle, bueno, te tenés que apartar, porque si no, las ideas van a estar teñidas por esto. Aunque esto era algo que ya tenía que haber, digamos, saltado en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, o... Da la sensación de que esperaba el momento indicado. No hacía Sí, tanto ruido bueno. Espert, ahora era el momento Claro, de usar exactamente, esta carta. así que Pero bueno, que existía. Había una denuncia, había una causa en Estados Unidos Estaba y todo. había un depósito y había una transferencia estaba que realmente todo, existía. estaban todo lo mismo que ¿Se ahora. defendió bien Espert? No, me parece que ese fue el problema. Me parece que su problema, y yo por eso lo dije públicamente en su momento, explícate, porque si uno se entierra a sí mismo, digamos, diciendo Claro. no voy a decir nada, me parece que ese fue su problema. Seguramente cuando salgan las cosas a la luz en un par de años, saldrá mucho mejor de lo que está en este momento. Seguramente le está pasando muy mal. ¿Por qué quiere ser senador? Hay mucha gente que reconoce su trabajo como ministra de Seguridad. ¿Por qué se va si funciona? Están hablando de cambios en el gabinete, por ahí funcionarios que no funcionan, pero da la sensación, a grandes rasgos, la gente creo que está de acuerdo con que su trabajo como ministra funciona. ¿Por qué senadora? Bueno, porque, a ver, yo creo que hay un momento en el que uno tiene que apuntar dónde está la batalla más difícil. Y no sé por qué a mí siempre me tocan las batallas más difíciles. Y creo que hoy la batalla más difícil está en el Senado. Más aún que en la Cámara de Diputados. En el Senado tenemos la batalla más difícil porque es donde más problemas hemos tenido. Necesitamos nombrar jueces porque yo trabajo en seguridad. Claro. La mitad de los jueces federales que necesitamos para combatir la droga no están. Los jueces tienen que viajar, subrogar de uno a otro ¿Y cómo lado. se lleva con Villarruel ahí en el Senado? Bueno, a ver, me voy a llevar bien porque necesitamos tener una relación institucional. Nosotros necesitamos que parte de esta mayoría que tenemos que construir para sacar las leyes que necesitamos, también tengamos una agenda. Sí. Y la vicepresidenta, como presidenta de la Cámara, tiene un papel importante en esa agenda. Así que espero poder lograr que la agenda no sea la agenda del kirchnerismo, sino que sea la agenda de la Libertad Avanza. Clarísimo. Y del PRO y de todos los aliados. Gracias, ministra, por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Tenemos información urgente. Es la marcha del